gracias a Dios en esta noche por esta bendición. La verdad que hacía tiempo que no sentía tanto nerviosismo y tanta bendición como hoy. De verdad, el estar entre vosotros ha sido una pasada. Espero que la reacción de este mensaje hoy haga la misma que la otra vez. Nos invite a buscar al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Mira, vamos a empezar porque ya la hora es un poquito así, pues a todos tienen que trabajar. Mirad, lo importante de hoy en día de la vida a veces es dar importancia a lo que se tiene en las manos. A veces no damos importancia a lo que tenemos, nada más que cuando lo perdemos. Cuando se pierde, se valoran las cosas. Pero gracias a Dios que hoy Dios nos ha dado una mente para poder pensar y valorar lo que tenemos y lo que manejamos en las manos. ¿Qué es lo que estamos manejando en las manos? Estamos manejando la salvación de nuestras almas, que es muy importante. Fijaros en algo tan importante como es saber cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Esta palabra la prediquemos hace tiempo, pero a mí no me cuesta nada refrescar la memoria y valorar lo que la Biblia ha transcurrido el tiempo y hasta dónde ha podido llegar. Fijaros, hermanos, que la Biblia no es un libro normal. La Biblia no es un libro normal y corriente como muchos escritores pueden escribir, como grandes filósofos pueden hacer grandes enciclopedias, hablar de la naturaleza, hablar de muchas cosas, pero siempre que se lee un libro de un conocimiento de hombre, cuando tú lo lees, te das cuenta de que son palabras muertas, ejemplos que no tienen vida, cosas que te secan o que te pueden entusiasmar en los 5 minutos que lo lees, pero cuando terminas de leer el libro sigues teniendo la misma ansiedad, la misma incertidumbre y la misma pena. Pero qué distinto es la palabra de Dios, qué distinto es la Biblia, que cuando uno lee la Biblia encuentra al autor de ella, encuentra que cada palabra en sí tiene vida, porque la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Amén. Por eso que cuando leemos la Biblia, cuando uno tiene tristeza, cuando uno tiene amargura, cuando uno está por depresión, cuando uno lee la Biblia, encuentra sosiego, encuentra paz, encuentra armonía y lo más importante, siente en el corazón cómo Dios trabaja en él. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra del Señor. Entonces entendemos que tenemos la Biblia y hay que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Libros bonitos, extensos en el mundo, puede haber y hay. El tan famoso Don Quijote, pero que cuando uno lee Don Quijote solamente ve historias aburridas, frases que no llegan, ejemplos que están muertos, pero cuando uno lee la Biblia, cada ejemplo es una vida, cada situación es una experiencia y cada frase marca el corazón. Por eso es importante leer la Biblia, Amén. Conocer su autor. La Biblia fue escrita por varios hombres en varias épocas. La Biblia participaron reyes, príncipes, gente noble, gente rica, gente pobre, participaron también gente esclava y gente libre. Pero claro, fue escrita en varias épocas y en varias situaciones. Pero fijaros algo importante, aunque fue escrita en épocas y por distintos hombres, toda la Biblia lleva una continuidad de un mensaje. Toda la Biblia lleva una concordancia directa y exacta de un mensaje. Y lo que la Biblia transmite a través de sus hojas es el inmenso amor de Dios que quiere demostrar al hombre. La Biblia no se contradice. La Biblia no tiene controversias. Entonces, ¿por qué tanta versión y por qué tanta controversia? ¿Por qué hay tantas Biblias que compramos y leemos las primeras hojas y ponen Biblia de estudio o Biblia de tal y dice traducida de los textos originales? ¿Por qué tanta diversidad? ¿Por qué tanto, hermanos? ¿Por qué a veces una Biblia te dice una cosa y otra Biblia te dice otra? La importancia está de dónde se traduce la Biblia. Es el tema central
¿De dónde se traduce la Biblia? Porque no es lo mismo traducir de los textos masoréticos. Los masoretas eran una comuna de hombres que vivían apartados de la sociedad y tenían una forma de vivir. Y conforme esa forma de vivir, transmitían las escrituras a su ideología, a su forma y como vivían en la comunidad. No era lo mismo traducir del texto siriaco. Tampoco era lo mismo traducir, hermanos, de la Septuaginta. Entonces, según la fuente de donde se traduzca, así es una versión. Pero la Biblia en sí, la Biblia hebrea, la Biblia que se le llama paleohebreo, porque Abraham, cuando fue llamado, Abraham vivía en Harán, era arameo, hablaba el idioma arameo. Pero cuando Dios lo comisionó, lo llevó a Canaán, cogió el idioma cananeo. Y entonces, entre el siriaco y el cananeo, salió el paleohebreo. Y cuando Abraham tomó esa lengua con los tiempos y con la fusión, se le llegó a decir judaico o hebraico. Entonces, ¿os acordáis de aquel pasaje que dice que vinieron los amonitas? Y vino Tobías, y vinieron a Israel, a Jerusalén. Y ahora los que estaban en el muro, en judaico, les insultaban, les amedrentaban e intentaban hacerles mal. ¿Pero qué decían los que estaban en el muro? Decían, no nos hables en judaico, hablarnos en siriaco que lo entendemos. Es decir, que hubo una fusión de lenguas y de ahí nació el paleohebreo. Y de esas escrituras, que eran sinónimos, no tenían vocales, se escribieron todas las escrituras hebreas. Fijaros, hermanos, que el problema, lo que estoy diciendo, es que el problema de contradicción en las escrituras no existe en las paleohebreas. ¿Cuándo existe el error? Cuando uno traduce a otro idioma. Es decir, que cuando una persona coge el paleohebreo, cualquier libro del hebreo, y traduce, por ejemplo, al español, o otro traduce al francés, o otro traduce al inglés, esa traducción, según la persona que traduzca, así él escribe lo que entiende, y lo que él no entiende e intenta razonar es poner el ejemplo. Y a veces el ejemplo estropea lo que verdaderamente dice el texto. Ahora, cuando una persona traduce de un texto antiguo, lo que bien decía antes, que la Biblia o las Biblias, ninguna está traducida de los textos originales porque no existen. Las Biblias que tenemos ahora, o vas a comprar cualquier Biblia, todas ponen de los textos originales. Eso es marketing. No existen. Hay copia sobre copia. Copia sobre copia. 12.000 copias, 20.000 copias, no sé el número que hay, pero son todas copias sobre copias. El original no existe. Entonces, el traductor o la persona que estudia sobre los textos a traducir, entiende que la copia más vieja, ya no digo el original porque no existe, pero sí, la copia más vieja, contra más vieja sea, más exacta es. ¿Por qué? Porque contra más viejo sea un papiro, menos controlado por el hombre está, menos adulterado. Entonces el traductor que traduce, cuando va a traducir a otro idioma, lo que tiene que ser ese traductor es ser fiel a lo que dice la Escritura. Y a veces es lo que he dicho, los ejemplos descatalogan una grande verdad. Fijaros que ahora las Biblias modernas, las que vienen ahora de habla hispana, ya no hablo de las CLI antiguas, pues ahora las Biblias modernas las están haciendo con un lenguaje tan sencillo que estropean la verdadera palabra de Dios. Ahora ya no te dicen que Jesús miró para atrás, ahora dicen que Jesús volteó. ¿Por qué? Porque en esos países de habla hispana, la palabra mirar hacia atrás es una palabra desordenada, una palabra fea, inmoral, y cambian los sentidos y cambian las expresiones. Por eso hay que tener cuidado qué Biblia escoger para estudiar, qué Biblia hay que escoger para leer. Ninguna de las Biblias son exactas. Todas las Biblias tienen sus errores. Todas las Biblias tienen sus cosas que no están bien traducidas. No hay ninguna que sea fidedigna y 100%. No. Todas tienen su error.
pero dentro de que todas tienen su error, hay que intentar buscar la que menos errores tenga. Por eso se basan las traducciones. Fijaros algo importante también. Cuando traducían del texto masorético, los masoretas tenían una comuna que vivían aislados. Entonces, cuando ellos traducían, o cuando alguien quería traducir de los masoretas, escuchaban o leían más bien la forma de lo que ellos entendían y convivían que de lo que realmente decía la Escritura. Por eso es importante saber de dónde o de qué versión, cuando se coge, de dónde se traduce y quién es el traductor. Normalmente, que entraremos luego en ese tema, hay que intentar saber que toda la palabra de Dios, como bien dice la Biblia, es inspirada por Él. Es decir, que tenemos un fundamento fundamental, un fundamento que podemos estar tranquilos. La Biblia no es una invención humana, no se la ha inventado nadie. Ningún hombre ha tenido tanta capacidad en la historia para llevar una línea tan exacta, una cronología tan exacta y un mensaje tan exacto desde el principio hasta el fin. Solamente lo ha hecho uno, y es el Espíritu Santo. Amén. Que dice la Biblia que inspiraba a los hombres de Dios para que pudieran escribir las Escrituras. Textos, hermanos, tan increíbles que demuestran el amor de Dios hacia el hombre, queriéndolo mostrar en la Biblia. Cualquier Biblia que se lee, eso también es importante saber, cualquier Biblia que se lee, de cualquier fuente de traducción, todas ellas concuerdan en un mensaje. Y todas ellas coinciden en algo, y es demostrar el amor de Dios hacia la humanidad. En plan de salvación, todas las Biblias llevan un mismo hilo. En plan de salvación, todas llevan una misma meta, y es demostrar a la humanidad cómo Dios ama al hombre. Textos como Isaías 45:22 que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Textos tan conocidos como solemos decir Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El texto tan familiar y tan conocido que es nuestro, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Todas las Biblias que se traducen, ya puede ser del texto masorético, de la Vulgata latina, que luego hablaremos, o de otras versiones, todas llevan un mismo hilo, en este sentido, y el mismo mensaje, de mostrar el amor de Dios hacia el hombre. Fijaros, algo importante. Leer la Biblia es conocer a Dios. Amén. Leer la Biblia es llegar a conocer y sentir sus sentimientos. Nadie puede conocer a Dios si no lee la Biblia. Podrás orar mucho, podrás poner, he orado, no sé, por decir, 1000 horas, he orado tal, pero siempre serás una persona que oyes a Dios de oídas, una persona que conoce a Dios de oídas. Pero si tú lees, no lo vas a solamente de oídas, es que vas a sentir el latido del corazón. Vas a sentir los sentimientos que están plasmados en la Biblia. Vas a sentir el amor que Dios ha demostrado hacia el hombre. Cómo Dios planeó un plan, sí, lo planeó, para salvarte y para salvarme. Eso es lo que la Biblia quiere hacer en nosotros, sentir el amor de Dios. No solamente orando, porque hay gente que ora mucho y no lee nada. Hay gente que sí es buena oradora, pero no tienen fuerza de palabra. Cualquier viento de doctrina los arrebata y los lleva. Cualquier pensamiento los frustra. Cualquier diligencia en una pregunta los tira abajo. Pero cuando uno está armado de la palabra, fijaros, no digo que no hay que orar, hay que orar. Pero aunque se ore poco, pero tienes tanta palabra metida aquí, porque entiendes el sentimiento de Dios, que ni una doctrina, ni una falsa cosa que se puede levantar, te aparta del amor de Dios. No es porque ores, es por el conocimiento. No solamente a Dios hay que seguirle porque yo oro mucho, no, por conocimiento. Y el conocimiento se coge leyendo la palabra. No hay nadie sabio que no lea. Eso es una invención humana. Sentimientos humanos, espíritu humano, mente que retiene, pero la persona que no lea la Biblia no conoce a Dios. Puede interpretar, puede pensar. Yo creía, decía, de oídas te había oído. Claro, es que una cosa es oír
y otra cosa es conocer. Hay que conocer a Dios, al Dios que nos muestra la Biblia. Entonces, ¿cómo se llega a entender esto? Leyendo la Biblia. Como bien decía nuestro hermano, la Biblia no es para tenerla por decoración, ni tampoco es para tenerla en el coche y cuando venga el Junduna te vea que es la Biblia, no estés cristiano, por la Biblia. La Biblia no es para tenerla en adorno, la Biblia es para leerla, es para comerla, es para saborearla, es para que después de comer, en vez de tomarte tu tacita de café, te leas tus 2 versículos. Eso es la Biblia. En vez de merendar, que nos pegamos la del pulpo, leer media horita. Cada día, hermanos, dedicar un tiempo a leer la palabra, a enterarme de mis amigos, a enterarme de las cosas que dice la Escritura, que van a mi beneficio, no al del vecino, a mi beneficio. Tengo que sentir el latido del corazón del Señor. Importante leer la Biblia. Pero bueno, ¿cómo nos llegó la palabra de Dios? ¿Cómo nos llegó la Biblia? La historia comienza diciendo que había un emperador en el año 230 aproximadamente antes de Cristo llamado Ptolomeo I. Este hombre emperador quería hacer una biblioteca universal, una biblioteca espampanante, una biblioteca que fuera la mejor del mundo construida. De tal manera que comenzó con su construcción y ahora había mandado a todos los barcos que venían de otras tierras o que iban a conquistar otros reinos, que trajeran todos los libros, que trajeran cualquier forma de escritura, no importaba que fuera en barro, en tabla, en papiro, en bronce o en piedra. Cualquier clase de escritura, por rara que fuera, mandaba que trajeran todo eso a Alejandría, que era la capital, y había puerto, que lo trajeran a su biblioteca. Se presume, dice la historia, que en esa biblioteca había más de 1 millón de rollos de papiro escritos a mano. Es decir, que era una biblioteca impresionante. Era una biblioteca, hermanos, colosal. Por todos los sitios que mirabas había rollos de tal nación, de tal guerra, de historia, de religión, de todo. Tenía secciones. Y de ahí salieron grandes hombres pensadores. Salieron como Platón, Aristarco, Arquímedes, Aristóteles, gente que en su filosofía y en sus ideologías llegaron a ser grandes hombres en la historia por aquella biblioteca, porque se metieron a estudiar lenguas, culturas, ideologías y llegaron, hermanos, a tener pensamientos platónicos. Es decir, la Biblia está llena de pensamientos platónicos. Pues si no lo sabía, lo sabéis, Claro, porque en aquel tiempo la ideología griega, pues hay muchas comparanzas bíblicas que están metidas en filosofías griegas. Entonces, pasando el tiempo, Ptolomeo I murió y heredó el trono Ptolomeo II, que era su hijo, apodado Filadelfo. Cuando este hombre vio que aquella obra monumental aún faltaba alguna cosa que hacer y alguna sección por rellenar, este hombre se llevaba muy bien con una colonia judía que vivía en su imperio. Y estando allí en Alejandría, siendo ya el emperador, se llevaba bien con todos los judíos que vivían en aquel lugar. Y así que, sabiendo él que había escrituras difíciles de entender, escrituras que solamente los judíos podían descifrar, porque era una escritura que ellos no la podían entender. Así que, ¿qué hizo este hombre Filadelfo? Fue y llamó al sumo sacerdote Eleazar de aquel tiempo, que vivía en Jerusalén. Dice la historia que lo llamó y lo trajo a Alejandría y le propuso un trato. Le propuso de que todas las escrituras paleohebreas de sus libros fueran traducidas al griego, que era la lengua oficial del imperio. Así que este sumo sacerdote Eleazar, viendo cómo este emperador quería conocer un poco más la colonia judía, un poquito más lo que era el trato, pues accedió. Y dice la historia que en el año aproximadamente 180 a.C. comenzó, hermanos, este sumo sacerdote llamando y escogiendo a 72 rabinos, a 6 de cada tribu de Israel. Pero eran rabinos que tenían que ser aptos, estudiosos, con testimonio.
para semejante labor. Era traducir la palabra de Dios viviente. Traducir, hermanos, el sentimiento de Dios desde las generaciones pasadas, transmitirlas al griego de la época presente. Claro, era una labor grande y magna, de tal manera que fueron repartidos para que no estuvieran juntos y que estuvieran en comunión, y a cada uno se le determinó pues un trozo de la Escritura. Cogieron la Torá, que se componía con los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y se lo dieron a un grupo para que lo tradujeran al griego. Cogieron también la Taná, que se componía con los libros históricos, los libros profetas, menores y mayores, Proverbios, el Salmerio, la Sabiduría de Salomón y un puñado de libros más pequeños que había, y se lo dieron a otro grupo de hombres. Y dice la historia que para el año aproximadamente, a ver dónde está aquí, 130 antes de Cristo, se tradujo la Biblia por completo, el Antiguo Testamento, y la tradujeron al griego, y esa versión se le llamó la Septuaginta. Y cuando nació esa versión, todos los judíos de la colonia que vivían allí la miraron, la leyeron y la aceptaron como palabra fiel y fidedigna de las Escrituras. De tal manera que esas Escrituras fueron la base desde ahí en adelante para la fe judía. Todas las Escrituras paleohebreas se pusieron en el griego, y ahora toda la colonia judía abrazaron esa versión como la palabra fiel y fidedigna para ellos. Pero fijaros, hermanos, pasó el tiempo. Aquella Biblia fue tremenda porque la gente la abrazó, pero pasó el tiempo, y cuando pasó el tiempo, el misterio que estaba escondido, las cosas que aún estaban por revelar, ocurrieron. Y dice 1 Timoteo 3:6, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fijaros que dice grande es el misterio, pero que luego fue revelado. Grande fue el misterio de la piedad. Muchas veces quieren, porque este misterio está revelado, pero hay gente que lo quiere sobre-revelar, y cuando uno lo quiere sobre-revelar, mete la pata, porque más de lo que hay no se puede sacar. Y claro, el problema está en el hombre o la persona que quiere explicar ya lo que está explicado, para ponerse un medallón, pues que Dios lo bendiga. Cuando la palabra ya por sí lo dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Fijaros que dice la Biblia, que así estaba escrito en el libro de Micaías. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. La Biblia dice en Isaías, el Emanuel, el Dios con nosotros, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado. Es decir, todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, tuvieron su cumplimiento. Y ahora dice, hermanos, que fue llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que cuando en la tierra de Belén fue José con María, porque le había venido el Espíritu Santo, le dijo, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, o Emanuel, Dios con nosotros. Se cumplió la profecía, lo que estaba escondido era el misterio. Cuando vimos al Hijo, vimos la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fijaros algo importante, Jesús nació como uno de nosotros. Dice la Biblia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, como los hombres nacen con carne y hueso, Jesús también nació con carne y hueso. Pero fijaros que en Jesús no había pecado, porque en Él no había maldad, ni Él pecó voluntariamente. No podía decir como dijo David, o no sé quién lo dijo, ahora creo que fue David que dijo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, que Jesús, en ese cuerpo humano, estuvo sujeto o se sujetó a las leyes humanas. Fijaros que la ley era, el día que comas de aquí, muriendo morirás, queriendo decir, empezarás a envejecer. Jesús, a ver, cuando una persona envejece porque hay una ley expuesta de que el hombre tiene que envejecer. Dice Proverbios o Salmos, ¿cuánto puede ser la vida del hombre? ¿80, 90 años? Y empieza uno a envejecer.
Cuando uno nace, decimos, si tiene toda la vida por delante. ¿Cuántos años tiene el niño? 15. Ay, el niño, este hijo. Tiene toda la vida por delante. ¿Qué va? Desde que empieza uno a nacer, empieza a morir. ¿Qué puede vivir el hombre? 80 años. ¿Y qué tienes, niño? 15. Réstale 80 a 15. Eso te queda de vida. A que ya tiene otro sentido la cosa. ¿Cuántos años tienes tú, niño? 43. Pues 90. Quítale. Y si me quedan 20 años o me quedan 40. Hay que aprovechar el tiempo en el Evangelio. Amén. Hay que aprovechar, hermanos, nuestra estancia en la tierra. Jesús envejeció sin tener causa de pecado. Como niño creció, se hizo adolescente y a los 30 años, porque Jesús no podía morir, no tenía pecado. Él dice, a mí nadie me puede quitar la vida, yo la entrego. Él dijo, el Padre, en tus manos entrego mi espíritu, porque este verdugo no me puede matar. Este cara sucia, ¿qué me va a hacer este a mí? Jesús, no hay quien me mate. Entrego mi espíritu. Es decir, que Jesús ¿cómo decir yo? Se sujetó a las leyes humanas. Ese es un grande misterio de la piedad. Pero dice la Biblia que cuando Él regrese, lo veremos tal y como Él es. ¿Cómo lo veremos? Con un cuerpo glorificado, como es Él ahora. Gloria al Señor. Fijaros, Jesús comenzó a crecer. Con 12 años ya dice que mareaba a los sacerdotes. Con 12 años era bilingüe. Hablaba con los griegos, con los romanos, hablaba en hebreo con los sacerdotes y hablaba en arameo con los judíos, que era el idioma que hablaba entre ellos. Era bilingüe. Pero fijaros, hermanos, algo importante. Cuando a la edad de los 30 años, que ya comenzó su ministerio, dice la Biblia que se metió en la sinagoga de ellos y que le fue dado el rollo de Isaías. Y en el rollo de Isaías leyó y dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová para ser enviado a predicar la buena nueva a los abatidos. Se supone y se dice en la Biblia que Jesús leyó fue la Septuaginta. Es decir, que la Septuaginta fue una traducción fideligna y donde ellos posaron la fe en el nombre del Señor. Bueno, Jesús murió, resucitó y dice la Biblia que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra. Fijaros que Pedro con 2 mensajes convirtió a 8.000 personas, o 8.000 personas se convirtieron con un mensaje, con 2. Fijaros, hermanos, el impacto que hacía la palabra de Dios, el impacto que hacía oír el Evangelio, el impacto que hacía en aquellas naciones escuchar sobre la muerte, la resurrección, la salvación y la vida eterna. Era algo que hacía tanto impacto que se empezaron, hermanos, a levantar contra los cristianos. La historia dice que empezaron a perseguirles, fueron esparcidos en el Pentecostés y comenzaron a predicar. Les pegaban, les maltrataban, los aserraban, les cortaban a cachos, los quemaban en las vías públicas. Es decir, hermanos, que empezaron una grande persecución contra ellos. Claro, los años pasaron y veían que cuando mataban a uno se convertía a 10. Cuando mataban 10 se convertían 100. Cuando mataban a 100 se convertían 1000. Gracias. Y ahora veían, hermanos, que esto era un desastre. En aquel tiempo se levantó un emperador llamado Constantino. Y este hombre Constantino observaba que no adelantaba nada con matar a los cristianos, porque cuanto más los mataba, más se convertían. Morían con sonrisa, hacían a las familias, nos vemos allá, esto no es nada, de aquí parto, pero allí te espero. Y era como que les fomentaba más la fe, porque a veces las cosas se valoran cuando te cuestan. ¿Sabes que hoy no se valora el Evangelio? Eso he predicado hoy en mi iglesia, en mi pueblo. Hoy no se valora el Evangelio. Es un Evangelio tan barato, un Evangelio tan cómodo, un Evangelio que nos hemos formado de una chula, no sé qué forma chula, ni qué versión hemos hecho del Evangelio, maico. Que aquí no sufre nadie, hermanos. Mira, Virgen María, Dios mío de mi vida. No sufrimos nada. Un Evangelio light, un Evangelio fácil. No quiero sufrir, no quiero algo fácil, sencillo. Sin embargo, estos hombres, aserrados, quemados, era distinto, les costaba. Ahí no podía decir uno, oye, que me quiero levantar para predicar. Ay, que te quieres levantar. Que te va a comer el león. Aquí no, hermanos. Hoy todo el mundo quiere predicar. Hoy todo el mundo quiere ensayarse. Pues no ves que vas a una iglesia, entras de pastor
pesa 60 kilos y sales con 82. Si es que te ceban, hijo mío, que comes más que una vaca, que es que estás de merienda a merienda y de cena en cena. Un evangelio light llevamos, un evangelio, hermanos, facilísimo, y aún así a muchos les cuesta venir, les cuesta, hermanos, ay, que ahora, para coger el coche y aparcar, ay, mal calor, que no me funciona el aire acondicionado. Un evangelio comodísimo, pero que Dios nos ayude a valorar lo que tenemos en nuestras manos, que es la salvación de nuestras almas. Fijaros, hermanos, algo importante. Constantino, cuando veía todo esto, ¿qué hizo? Tuvo una visión, y dice la historia que vio un círculo, una cruz en medio, y él interpretó que tenía que gobernar no solamente el imperio, sino también dominar la región. Así que, ¿qué hizo? Llamó a los grandes emperadores que tenía en aquel tiempo, y también reunió a los representantes de la Iglesia cristiana. Y a través de conferencias y a través de tratos, dice la historia, que Constantino fusionó la Iglesia. Y ahora había una religión, ahora ya no había persecución. Ahora todo el mundo podía ir a la sinagoga, podía orar tranquilamente, podía decir soy cristiano, porque no había persecución. Entonces se levantó la Iglesia evangélica, apostólica, romana. Es como se llamaba en su principio. Eso ocurrió en el año 380 aproximadamente. Cuando todo se estaba ya cogiendo fomento, Constantino veía que la gente aún hacía sacrificios y aún hacía cosas y no se sujetaban a lo que él quería. Así que dice la historia que llamó a un hombre llamado Jerónimo, un hombre que era estudioso en lenguas y un hombre que era lenguas muertas, sabía traducir. Así que le propusieron un trato, que cogería la Septuaginta y los libros de los judíos y los tradujera a la lengua del imperio, que era el latín. El griego ya estaba pasado de moda y ahora todo el mundo hablaba latín. ¿Qué hizo este Jerónimo? Este Jerónimo hizo coger los escritos, la Septuaginta entre ellas, y traducirlo todo al latín. Cuando él tradujo del griego al latín, se perdió mucho sentido de la escritura. Y ahora a esa versión se le llamó la Vetus Latina. Y la Vetus Latina desplazó a la Septuaginta. Ya no se utilizaba. Y ahora la Biblia o el libro de normas para la fe cristiana era la Vetus Latina. Pero pasando los días o el tiempo, veía este Constantino que no podía dominar. Había hecho una traducción tan real y una traducción tan agarrada a la Septuaginta que no podía dominar sobre el hombre. Así que volvieron a llamarle a Jerónimo. Y dice la historia que a Jerónimo le propusieron que hiciera una traducción basada en las cosas que ellos creían y en las doctrinas que querían introducir. Y fijaros, hermanos, cuando Jerónimo se puso a trabajar en esa nueva traducción de la Vetus Latina, la Septuaginta ya no le hizo caso, cogió la Vetus Latina, la tradujo y ahí salió la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina, con Jerónimo y estos hombres, introdujeron en aquel tiempo el purgatorio, introdujeron la intercesión de los difuntos, introdujeron la virginidad perpetua de María, introdujeron la veneración de los santos y las imágenes, introdujeron también la Virgen como intercesora y madre de Dios. También dijeron y pusieron en la Vulgata Latina que la institución católica era la única institución que tenía poder para salvar al hombre. Y también introdujeron las indulgencias. Es decir, que cuando hicieron esta versión nueva, introdujeron todas sus ideas, todas sus doctrinas y todas las cosas que ellos querían subyugar al hombre. Por eso había tanta manipulación hacia el hombre que el hombre estaba subyugado por miedo. Venía un cura o venía un párroco o un obispo y venían con las indulgencias y decían: tu familiar está en el purgatorio, está sufriendo, tú echa una moneda aquí, cuando oigas el sonido, conforme las monedas que eche y el sonido que caiga, así se le va a redimir de sufrimiento. Y eran indulgencias, era todo por base de dinero, y era todo para tener a la humanidad o al hombre que intentaba creer en un creador sujeto
a vanidades, sujetos a miedos y sujetos a la idolatría. Pero eran tiempos oscuros, tiempos tenebrosos, tiempos donde la luz del Evangelio pareciera ser como que no se veía. Era como dice la palabra en el libro de Marcos, dice, el pábilo que humea no se apagará. Era como que la llama del Evangelio estaba humeante, pero no se veía llama. Pero dice la Biblia, hermanos, como en el tiempo de Zorobabel, que el Espíritu de Dios vino sobre sus siervos y despertó. Y dice la historia, hermanos, que en el año 1515, a un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, un humanista, un hombre, hermanos, católico, un hombre de la Universidad Católica, un hombre entendido, un hombre que sabía de lenguajes, tomó, hermanos, la Vulgata Latina. Y dice la historia que de la Vulgata Latina volvía a traducir al griego. Fijaros que volver a traducir al griego es volver a perder calidad de palabra y de expresión. Pues hizo una tal traducción que dice la historia que a esa traducción se le llamó el textus receptus o el texto recibido, que cuando Martín Lutero, que eran amigos, y ahora estudiaron en la misma escuela, la Universidad de los Agustinos, escuchó sobre este texto y lo leyó, dice que quedó sorprendido porque salieron al relieve todas las falsas doctrinas que los católicos, en este caso, habían implantado. Y ahora dice que cuando Lutero hizo un examen exacto del Textus Receptus, sacó sus 95 tesis, 95 cosas donde erraba la Vulgata Latina, donde erraba la fe católica, y las clavó en la puerta de la catedral. Erasmo fue perseguido y al final fue quemado en una plaza pública. Lutero tuvo que huir porque le pusieron precio a su cabeza. Fijaros que dice que fue secuestrado y en un castillo en Wittenberg, o una cosa así como se llama, le pusieron un tiempo y estando ahí preso y escondido, tradujo la Biblia al alemán. Fijaros, pareciera ser como que todo hubiera acabado, pero dice la historia que en el año 1518 había un hombre llamado Francisco de Encinas, un hombre natural de Burgos, un fraile, un maestro en la escritura, que cuando agarró los escritos de Lutero se convirtió en la fe cristiana. Y dice la historia, esto es un hombre de Burgos y aún se hacen aniversarios de Francisco de Encinas, que cuando escuchó que la Inquisición lo quería matar, fue y se refugió en Basilea. Basilea era una ciudad de Francia donde había una libre expresión, donde no había persecución y donde un hombre podía expresar sus ideas. Ahí se metió Francisco de Encinas, y cuando llegó Francisco de Encinas cogió el Textus Receptus que había escrito Erasmo, y ahora dice la historia que Francisco de Encinas, con el Textus Receptus y algún texto más tardío, tradujo del griego al castellano, y ahora en el 1543 fue terminada su obra. Es decir, que la primera Biblia en español al castellano, en prosa, escrita, fue Francisco de Encinas. Ahora, cuando él hizo muchos ejemplares, fue perseguido por la Inquisición y tuvo que huir a Amberes. Y estando en Amberes, fue preso año y medio. Y después de que pudo escapar, se refugió otra vez en Basilea. Pero dice la historia que murió por la peste negra con 35 años. Fijaros, parece ser como que todo había quedado ahí muerto, había quedado todo ahí escondido, pero dice también la historia que en España hubo un resurgir del Evangelio y había otro hombre llamado Juan Pérez de Pineda. Este Juan Pérez de Pineda era de un pueblo de Córdoba, de Montilla, el pueblo, y dice que era un fraile rector de la Universidad Católica. Este hombre, cuando cogió el griego o la traducción de Francisco de Encinas, se convirtió al Evangelio. Fue tanto el impacto que le hizo leer la Biblia en castellano que se convirtió. Y dice la historia que Juan Pérez de Pineda con su secretario Juanillo Hernández huyeron también a Basilea. Y en Basilea hicieron muchos ejemplares de este testamento y de algún libro también cristiano. Y cogieron, hermanos, estos libros, y dice la historia que pasaron las fronteras de Francia, pasaron Navarra,
pasaron a Aragón, pasaron por la parte de... Sí, llegaron a Castilla-La Mancha, y llegaron a Andalucía. Y cuando llegaron a Andalucía, llegaron, hermanos, a un lugar que se llamaba San Isidro del Monte, un pueblo pequeñico donde estaban dos monjes, entre muchos que había. Un hombre se llamaba Casidoro de Reina y otro hombre Cipriano de Valera. Cuando llegaron allí y repartieron los primeros testamentos en español, dice la historia que se convirtieron hasta en la médula Cipriano de Valera y Cipriano de Valera y Casidoro de la Reina. Se convirtieron al Evangelio, pero que vino la Inquisición. Y cuando vino la Inquisición dice que apresaron a Juan Pérez de Pineda y lo quemaron vivo en la plaza. Juanillo Hernández salió corriendo con los libros que le quedaron y traspasó el imperio de... Entonces eran reinos. Pasó el imperio de la Mancha, llegó a Aragón y lo apresaron. Y también fue quemado en una estaca. Dice la historia que cuando la Inquisición fue a este pueblecillo de San Isidro, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera huyeron también a Basilea. Y cuando llegaron a Basilea se encontraron con un hombre que se llamaba Juan Calvino. Juan Calvino tenía su iglesia y ahora, perseguidos por la Inquisición, fueron a morar a esta iglesia que tenía Juan Calvino. Estuvieron un tiempo, pero acosados por la Inquisición se tuvieron que ir a otro lugar. Casidoro de Reina se marchó a Inglaterra y allí fue en una colonia española pastor de ellos. Cipriano de Valera se quedó con Juan Calvino y llegó a ser su discípulo. La historia dice, hermanos, que cuando Casidoro de Reina estaba predicando en esta colonia inglesa, pero de españoles, también al tiempo llegó la Inquisición y también tuvo que huir. ¿Y a dónde huyó? Fue otra vez a donde estaba Juan Calvino y a donde estaba Cipriano de Valera. Y cuando llegó, le propusieron que fuera su pastor, lo que Casidoro de Reina accedió, pero no pudo ser por mucho tiempo, porque dice la historia que Cipriano de Valera y Juan Calvino se le oponían en doctrinas de gracia. Casidoro de Reina había predicado y predicaba con mucho fundamento que el hombre era salvo sin hacer nada, que el hombre era salvo por gracia, que el hombre no tenía que aportar nada a la salvación. Sin embargo, Cipriano de Valera más Juan Calvino tenía su tesis de que el hombre estaba depravado, de que había que aportar por la salvación. Y Casidoro les decía que si los anadapistas se arrepentían, Dios también los podía perdonar. ¿Quién eran los anadapistas? Eran curas que no creían en el bautismo de los niños y se bautizaban cuando eran grandes, confesando sus pecados. Y él decía que aun si estos creyeran y se arrepentirían, Dios también los salvaba. Hubo tal confusión y tal discordia entre ellos que dice la historia que Casidoro de Reina se marchó a Amberes y estando en la ciudad de Amberes conoció a un hombre que le propuso que estuviera con él viviendo, y ahora Casidoro de Reina le propuso la carga que tenía de traducir la Biblia al castellano, pero completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice la historia que estuvo en esa casa por 12 años estudiando. Cogió, hermanos, los textos griegos, el Códice Vaticano, el Códice Bizantino, el Siniático, el texto de Jesús, el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, la Biblia hebrea, la Biblia de Ferrara. Cogió varios textos y varios libros, y de todos esos sacó una Biblia que le tardó 12 años en hacerla o en traducirla. Y esa Biblia nació en el 1569, fue terminada, y a esa Biblia se le llamó la Biblia del Oso. Una Biblia, hermanos, que hoy en día la tenemos todos, aunque hoy se le llama Cipriano, ¿cómo es? Reina Valera, eso es, Cipriano se le anuló. Bueno, no, anularon a Casidoro. Cuando la segunda traducción o revisión en el 1602 no aparece Casidoro, solamente Valera, Cipriano. Lo quitaron porque ahí implantaron alguna cosa, que eso ya es para otro día, que estoy sin voz. Entonces, cuando nació esta nueva Biblia,
la única que fue en aquel tiempo traducida al español, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, fue una obra magna, una obra, hermanos, donde se hicieron muchos ejemplares y donde la historia nos dice que fueron hombres perseguidos, hombres que fueron aserrados, personas que sufrieron la muerte simplemente por llevar la literatura evangélica a un monasterio, a una casa o a una cosa. Decían, hermanos, que les condenaban por llevar literatura prohibida. Es decir, que gente, aun sabiendo que podían perder la vida por llevar una Biblia, eran hombres consecuentes de lo que tenían y lo que hacían. Es decir, que daban valor a lo que estaban haciendo. Lo que hoy nos falta a nosotros, como hemos empezado diciendo, valorar lo que tenemos en las manos, valorar la Biblia, valorar que ha sido tanta sangre derramada, tanta gente que se ha sacrificado para que hoy nosotros podamos entender en nuestro idioma, sí, en español, lo que Dios nos ama, lo que Dios ha hecho por nosotros, como tanta gente ha sufrido el martirio, ha sufrido la muerte, para que hoy llevemos 3 días, 15 días, algunos más de un mes y otros hace años que no leen la Biblia. Que Dios nos ayude a que, así como no se nos olvida el cafecito, leer la Biblia, aunque sea 10 minutos al día, porque esa información es la que nos va a salvar. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues hasta aquí lo que tenía en el nombre del Señor. Amén. Espero que este recordatorio nos haya hecho bien, y valorar la Biblia. Amén, amén. Ninguna Biblia es exacta, pero sí todas llevan un mismo mensaje, que Dios nos ama. Amén. Amén. Que Dios bendiga a su siervo en esta noche. Amén. Amén. La verdad que recordar esto, por la verdad que nos hace reflexionar y valorar lo que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Así que, ¿con qué fin se hacen estos estudios? Pues para que leamos la Biblia. Amén. Para que conozcamos a Dios a través de la Escritura. Amén. Porque como bien decía su siervo, hay que orar, pero no, los cristianos necesitan los 2 remos. Amén. A Dios se le experimenta orando, a Dios se le conoce por la Escritura. Amén. Entonces, como bien acababa, la Biblia ha costado mucho. Miren, vi un vídeo hace tiempo y salí llorando. Salí llorando porque había, Josué, una iglesia o una congregación que se reunían en medio de una selva y tenían que recorrer no sé cuánta distancia para ir a hacer el culto. Y ahora, Fernando, salí llorando porque solamente tenían una hoja de la Biblia. Una hoja de la Biblia. No sé si era, no recuerdo bien, una hoja de Juan, del Evangelio de Juan. Y todos los días el pastor les leía esa hoja, les predicaba de esa hoja porque no tenían más. Si ven con qué entusiasmo leían a diario esa hoja y les predicaba de esa hoja. Otro vídeo que vi, Kevin, cuando chinos que están en el comunismo, que aún los están persiguiendo, y reciben una caja de Biblias. Oh Dios, cómo las cogen, las besan y salen llorando. Y a veces nosotros no valoramos la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a leer su palabra, amar su palabra. Alabo Dios. Por encima de todo. ¿Qué os parece si nos ponemos de pie? Amén. Solamente 2 minutos. ¡Ay, Dios! Yo me siento agradecido a Dios en esta noche por tener la Biblia en mis manos, por tener la Biblia en mi casa. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Levanta tus manos, vamos a darle gracias a Dios. Que a nosotros no nos persigue. Aleluya. Oh Dios. Dale gracias, dale gracias, dale gracias.
siempre, Padre. Gracias por tu palabra. Palabra, por estudiarla, por ponerla por obra. Que nos alineemos con tu palabra. Durante los días de estudio. En el nombre de Jesús de Nazaret, por favor. Enséñanos a saber leerla, Padre. Gracias por tu palabra. Ay, Dios. Porque nos ama. Gracias, Señor, porque tú eres Aleluya. Gracias. Gracias. Te amo, Jesús, te quiero. Alabo tu gracia. Te adoro a ti. Te adoro a tu gracia. Millones de gracias, Padre. Bendito tu nombre y bendita tu gracia, Señor. Mi alma te adora. Necesitamos, Dios. Te quiero, Señor. Te amo. Ayúdame a amarte. Ay, Dios, perdón. Pruebas hay en alma. Jesús, Ay, Jesús. necesito de ti, Salvador de mi vida. Te alabo, Espíritu Santo. Te amo. Dar un aplauso a Dios. Gracias a Dios por el milagro de la Biblia. Amén. La Biblia es un milagro. Amén, porque Dios la ha guardado. Ay, Dios. Y nada, decirles, hermanos, que ya estamos ya en marzo. Y ya, pues, si Dios quiere, de aquí para adelante, pues vendrá mejor tiempo. Entonces, los estudios los vamos a hacer de aquí para adelante aquí, ¿vale? La estrella, pues ya lo haremos en otro tiempo o en otras épocas, pero los estudios de aquí para adelante los vamos a hacer. Creo que esto es una bendición, hermano. Amén. Esto creo que tenemos que seguir potenciándolo y eso, y seguir conociendo a Dios, hermanos, a través de la Escritura, a través de los estudios de la palabra, porque así es como se conoce a Dios realmente, ¿vale? Muchas gracias, Fernando, gracias por estar con nosotros. Amén. Por tanta bendición que el Espíritu Santo de nuevo nos ha traído con este tema de la palabra. Gracias. Amén, que Dios te bendiga. Vamos Amén. a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta bendición recibida. Ay, Dios, gracias. Tú eres santo, José, Jesús. da gracias, hermano, al Señor. Gracias, amado Dios, por tu amor y tu misericordia. Dios mío, gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Dios mío, gracias por tus siervos dentro de este estudio, Dios mío. Rogamos que tú, Señor, pongas en nuestros corazones ese celo vivo por leer tu palabra. Amén. Tu palabra que fundamenta las cabezas de las rocas, Señor, que eres tú. Ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor, a amar en tu palabra, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a hacer toda la verdad, Dios mío. Gracias, hermanos, Señor. Fomenta esto en nosotros, Señor. Esta forma de vida, Señor, que leamos tu palabra y que también leamos en oración, Señor, para acercarnos cada día más a ti, Señor, con confianza. Gracias por mis hermanos, gracias por tu hermoso estudio, gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.